Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Si estás disfrutando de nuestros episodios, déjanos un me gusta y suscríbete. Comencemos. Cuando gané un boleto para un crucero de lujo, nunca imaginé que sería el peor error de mi vida. Todo comenzó con un correo electrónico inesperado. Felicidades. Has ganado una experiencia exclusiva en el crucero Eterna Maris. Embárcate en una aventura única. Era demasiado bueno para ser verdad, pero no podía resistir la tentación. Un viaje gratis al Caribe sonaba como un sueño hecho realidad. Cuando llegué al puerto, el barco lucía majestuoso. Su exterior blanco relucía bajo el sol, y el nombre Eterna Maris brillaba en letras doradas. Sin embargo, al mirarlo fijamente, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había algo en el barco que no podía explicar. Una sensación extraña, como si el tiempo mismo se detuviera a su alrededor. Una vez a bordo, me asignaron una cabina en la parte inferior del barco, justo por encima de la sala de máquinas. Aunque no era tan lujosa como las suites de los pisos superiores, estaba bien equipada, con una cama cómoda y un pequeño ventanuco que daba al oscuro océano. Al caer la noche todo parecía perfecto, música suave en el aire, luces brillantes y pasajeros disfrutando de cócteles junto a la piscina. Pero mi euforia se desvaneció rápidamente. A las 3:33 am me despertó un sonido extraño. Era como un llanto, un susurro ahogado que provenía de los pasillos. Al principio pensé que era alguien borracho, pero cuando abrí la puerta para investigar, no había nadie. El pasillo estaba vacío, pero el sonido continuaba más fuerte, más cerca. Parecía provenir del final del corredor, donde una tenue luz parpadeaba. Contra mi instinto caminé hacia allá. Lo que encontré me heló la sangre. Había una mujer de cabello oscuro y largo de pie, frente a un gran espejo que colgaba en la pared. Estaba de espaldas, pero podía ver cómo se balanceaba de un lado a otro. Sus susurros eran incoherentes, como si hablara en un idioma antiguo. ¿Está bien?, pregunté, pero no respondió. Cuando di un paso más cerca, giró lentamente la cabeza hacia mí, y su rostro no era humano. Sus ojos eran completamente negros, su boca se estiraba demasiado, y su piel era de un gris enfermizo. Solté un grito y corrí de regreso a mi cabina, cerrando la puerta con fuerza. Pasé el resto de la noche despierto, intentando convencerme de que había sido un sueño, una alucinación provocada por el movimiento del barco o el cansancio. Pero al amanecer, cuando salí de mi habitación, descubrí algo que hizo que mi corazón se detuviera. En la pared frente a mi puerta, alguien había escrito con letras grandes y rojas: «No debiste venir». Intenté contarle a un miembro de la tripulación, pero cada vez que mencionaba lo que vi, me miraban como si estuviera loco. Uno incluso me susurró: «No hables de eso. Hay cosas en este barco que es mejor no mencionar». El segundo día las cosas empeoraron. Durante una actividad en la cubierta principal, noté que faltaban varios pasajeros. Nadie parecía alarmado, como si su ausencia fuera normal. Decidí explorar más el barco intentando encontrar respuestas. Bajé a los niveles más bajos, donde estaba prohibido el acceso para los pasajeros. La atmósfera allí era sofocante, como si el aire estuviera cargado de algo maligno. En uno de los pasillos encontré una puerta entreabierta que daba a una sala oscura. Dentro había velas encendidas, y el suelo estaba cubierto de símbolos extraños dibujados con tiza. En el centro, un hombre de pie con los ojos cerrados murmuraba algo inaudible. No se percató de mi presencia, y retrocedí lentamente. Pero entonces me susurró: «Tú también serás parte del sacrificio». Corrí sin mirar atrás, mi corazón latiendo descontrolado. Algo estaba terriblemente mal con este crucero, pero cuando intenté buscar ayuda o contactar a alguien fuera del barco, descubrí que no había señal, ni siquiera en la sala de comunicaciones. Era como si estuviéramos atrapados en una burbuja, aislados del resto del mundo. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí que algo me observaba. Abrí los ojos y vi una sombra alta al pie de mi cama. No tenía rostro, pero podía sentir su mirada perforándome. Se inclinó lentamente hacia mí y cuando finalmente grité, desapareció. Después de esa noche, supe que no podía quedarme quieto. Algo o alguien estaba jugando con mi mente, y el miedo ya no me permitía pensar con claridad. Decidí que debía llegar al fondo de este misterio, o de lo contrario, perdería la cordura. El tercer día a bordo del Eterna Maris fue cuando las cosas realmente se descontrolaron. Comencé a notar que algunos pasajeros actuaban extraño, caminaban por los pasillos, murmurando palabras inaudibles, con los ojos vacíos, como si estuvieran en trance. Más tarde, cuando intenté hablar con ellos, no respondían. Era como si el barco los hubiera consumido. Exploré nuevamente los niveles inferiores,
armado con una linterna que había encontrado en mi cabina. La luz del barco parpadeaba y el sonido del motor era cada vez más irregular, como si algo interfiriera con su funcionamiento. Encontré una sala de almacenamiento que parecía no haber sido usada en años. Había baúles viejos, documentos amarillentos y, entre todo eso, una carpeta marcada con el nombre del barco. Al abrirla, descubrí artículos de periódico, notas manuscritas y mapas. Uno de los artículos tenía un titular que me hizo temblar: El crucero maldito, la tragedia del Eterna Maris. Según el texto, el barco había sido inaugurado en los años 70 y desapareció en su primer viaje inaugural, junto con todos los pasajeros y la tripulación. Nadie había encontrado restos y el caso quedó envuelto en misterio. Pero lo que me aterrorizó más fue una nota escrita a mano en la parte inferior del artículo: ellos nunca se fueron. El barco es su prisión. Comencé a atar cabos. El Eterna Maris no era un crucero normal. Algo o alguien había atrapado las almas de los pasajeros originales. Y ahora nosotros éramos los siguientes. Mientras leía los documentos, escuché pasos pesados detrás de mí. Apagué la linterna y me escondí detrás de un baúl. Una figura alta y delgada entró en la sala, arrastrando los pies. Tenía el rostro cubierto con una máscara antigua, y sus movimientos eran rígidos, inhumanos. Permanecí en silencio mientras registraba la habitación. Cuando finalmente se fue, salí corriendo, con la carpeta firmemente apretada en mis manos. Subí a la cubierta principal para buscar ayuda, pero el lugar estaba desierto. Las tumbonas estaban vacías y los vasos de cóctel estaban tirados, como si las personas hubieran desaparecido de repente. Sentí un nudo en el estómago al darme cuenta de que tal vez ya era el único pasajero consciente en el barco. Esa noche las pesadillas se volvieron insoportables. Soñé con el océano, pero no era un océano normal. El agua era negra, espesa, y en su superficie flotaban cuerpos sin vida. Una voz me susurraba al oído: el barco necesita sangre. Es el precio por navegar en su interior. Cuando desperté, encontré una marca en mi brazo, como si algo me hubiera arañado. Intenté limpiarla, pero el dolor era real. Los susurros continuaban en mi cabeza incluso cuando estaba despierto. Era como si el barco estuviera vivo y hablara directamente conmigo. En mi desesperación decidí que debía llegar al puente de mando para buscar respuestas. Forcé la puerta y encontré al capitán, pero no como esperaba. Su cuerpo estaba tieso, con la piel ceniza y los ojos abiertos, pero vacíos. Era un cadáver, pero estaba de pie, como si una fuerza lo sostuviera. En sus manos sostenía un diario. El diario contenía la última entrada del capitán original: no podemos escapar. El océano nos ha reclamado. Somos parte de él ahora. Y cualquier alma que suba a bordo compartirá nuestro destino. Con el pánico apoderándose de mí, traté de activar los sistemas de emergencia, pero todos los controles estaban muertos. De repente la voz volvió, esta vez resonando en toda la sala: no hay escape. Únete a nosotros. La sala comenzó a temblar y escuché risas distorsionadas provenientes de los altavoces. Era como si las paredes del barco se estuvieran cerrando a mi alrededor. Salí corriendo sin saber a dónde ir. El barco ya no era solo un lugar, era una entidad que me perseguía. Finalmente llegué a la cubierta y vi algo que me dejó paralizado. Las estrellas habían desaparecido y el océano ya no reflejaba la luna. Todo era negro, un vacío infinito. El barco estaba atrapado en un lugar que no era este mundo. Decidí que prefería enfrentar las profundidades antes que permanecer en ese barco maldito. Corrí hacia el borde y me lancé al agua oscura. La sensación fue inmediata: el agua no era agua. Era espesa, fría y parecía tirar de mí hacia abajo. Escuché gritos, cientos de voces ahogadas, y me di cuenta de que eran las almas de los pasajeros anteriores. No sé cómo, pero desperté en una playa desconocida. Estaba empapado, pero el barco había desaparecido. Pensé que todo había terminado, hasta que miré mi brazo y vi una marca, como un tatuaje oscuro en forma de un ancla. Entonces lo entendí: nunca escapé realmente. El barco todavía me tenía, y tarde o temprano volvería por mí. Si te gustó la historia, dale like y suscríbete a nuestro canal.